pero sufro el cambio de nombre con frecuencia. Soy la hija menor de Jorge y estoy ahora hablando acá, me tocó hablar a mí un poco en representación de la familia, un poco en nombre propio. Acá está mi mamá, la esposa de Jorge, mi tía, una de mis hermanas, Alicia, porque la mayor Hilda está en Estados Unidos, pero está compartiendo también este momento con nosotros. Hay nietos de Jorge y hasta bisnietos. Así que para nosotros esto lo menciono porque para nosotros cada uno de estos homenajes, cada una de estas recuperaciones del pensamiento de mi padre nos llena de emoción por lo familiar, nos llena de orgullo y además nos llena de alegría de saber que justamente estas ideas no quedan perdidas o guardadas en un cajón, sino que se pueden actualizar hoy. Desde que murió mi padre hace 30 años, casi 30 años, ha habido distintos tipos de homenajes a los que hemos asistido. Al principio hubo mucho reconocimiento desde la esfera oficial, desde el Gobierno Nacional, desde la Comisión de Energía Atómica y otros. Después eso se fue perdiendo, y lo menciono a propósito, porque creo que tiene que ver con lo que estaba pasando en el país también. Y entonces continuaron los reconocimientos y los homenajes, pero en un nivel, yo diría, más íntimo, o en ciertos círculos académicos, donde por suerte las ideas de mi padre y de todo este grupo de pensadores se siguieron estudiando. Entonces, por ejemplo, hay una calle que tiene el nombre de mi padre en Rojas, provincia de Buenos Aires, donde él nació y donde está enterrado. Hay auditorios que tienen su nombre. O lo que yo recuerdo muy especialmente, que es una escuela de Florencio Varela, un industrial, en el que los alumnos votaron entre 3 nombres diferentes, votaron por ponerle el nombre de Jorge Sábato. Para mí ese en particular fue un momento muy importante, porque yo creo, y lo han dicho ya, pero me interesa remarcarlo, que mi padre fue, además de un pensador y de un científico y demás, fue un formador y fue un docente. Y entonces el hecho de que en ese momento una escuela tuviera su nombre, como también lo tiene el Instituto Sábato, por supuesto, pero ustedes me entienden, era fuera del ámbito científico, era un industrial en Florencio Varela, sigue siendo. Y me parece que él hubiera estado muy orgulloso de que esa escuela o una escuela lleve su nombre, porque a él le importaba mucho la formación. Él decía que el recurso más importante que tiene cualquier país es la materia gris, y él dedicó mucho de su vida a cultivar materia gris en otros y en sí mismo. Y bueno, y después, en los últimos años, volviendo sobre este recorrido de los homenajes, ¿no?, que yo estaba mencionando, en los últimos años se ha vuelto a reconocer su obra y sus ideas desde los más altos niveles, y a niveles oficiales, el gobierno nacional, por ejemplo. El hecho de que haya una foto de mi padre en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, eso para nosotros fue una sorpresa grande cuando nos consultaron y un gran orgullo. Lo mismo lo que pasó en Tecnópolis, ¿no es cierto?, donde su obra, su figura estaba presente junto con otros muy grandes hombres de la ciencia nacional. Y yo creo que esto necesito remarcarlo porque ha sido un cambio que creo que refleja un cambio en la política, por lo menos en
ciencia y tecnología y en desarrollo, que se ve aún desde este lugar, casi diría doméstico, en el que nosotros podemos hacer ese recorrido, ¿no? Y bueno, la otra cosa que quería decir era justamente, que creo que ya lo dijeron muy claramente. Mi papá entró en la CONEA en el año 53 y enseguida empezaron a trabajar él y un grupo de otros científicos, ingenieros o licenciados. Él era profesor, su título era profesor secundario, o sea, él era profesor de enseñanza secundaria de física. No era físico, no era ingeniero, no era licenciado y mucho menos doctor. Y bueno, entró, digo, en el año 53 y junto con otra gente empezaron a formar, a trabajar sobre la ciencia de materiales. Nombraron algunos aquí, a mí me gustaría nombrar a Carlos Martínez Vidal, a Osuna, que está acá presente con nosotros, a Oscar Borman, a Jorge Quite, gente, muchos de ellos que ya fallecieron, otros todavía están por suerte, Gal Vélez, a quien recuerdo con mucho afecto. Formaron, digo, y no solamente formaron este grupo para el desarrollo de ciencia y de conocimiento y el desarrollo de tecnologías en la CONEA, sino que se preocuparon de nuevo por la formación de cuadros en ciencia y de cuadros en pensamiento. Y así surgió el curso panamericano de metalurgia, que fue, creo, el primero a fines de la década de los 50, no sé, no me acuerdo exactamente, y continuó muchos años. Y en ese curso ellos eran profesores, pero también eran alumnos, y también convocaron a especialistas de otros países, y como alumnos de toda Latinoamérica. Es decir, no solo era cuestión de pensar en los problemas del país o de la sociedad, o pensar en la necesidad de entender a los distintos países de Latinoamérica. Además se actuó para formar, como digo, cuadros, o para formar científicos, para formar pensadores, y se actuó para tratar de resolver esos problemas que se podían observar. Y ahí, bueno, con lo que ya nombraron del sistema de asistencia a la industria, o bueno, lo que fue finalmente eso que se plasma en este libro, la Escuela Latinoamericana de Pensamiento de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, que además yo estaba mirando el índice del libro y los nombres que ahí aparecen, Bionchek, Jaguaribe, Haití, Zunkel, eran nombres cotidianos en mi casa. O sea que yo a estos pensadores, yo los conocí de niña. Pero lo que a mí me evocó esto fue algo que yo admiré siempre en mi padre, sobre todo a medida que va pasando la vida y uno va encontrándose en distintas situaciones, que es la capacidad que él tenía de acción y de convocatoria. Es decir, esto de acción que dije antes, de no solamente pensar los problemas, sino tratar de encontrar qué hacer para salir adelante de la manera que él lo veía. Y convocatoria, porque el hecho de que yo haya conocido a toda esta gente en mi niñez tiene que ver con que este libro, por ejemplo, no lo sé, pero me imagino que no es un encargo editorial, es una convocatoria de todos probablemente, pero estoy segura que el hecho de que haya sido Jorge Sábato el que promovía la publicación de este libro, significó que esta gente se pusiera a escribir y a colaborar en ese sentido. Eso es lo que a mí personalmente siempre me ha impactado de mi padre, la capacidad de crear, de actuar y de convocar a otros para embarcarlos en la misma tarea.
Y bueno, yo creo que por eso este libro es muy bueno que se ver la publicación de este libro en este momento, por todo lo que ustedes ya dijeron, porque conecta el momento que se está viviendo en Latinoamérica, la integración que se está dando en Latinoamérica, ahí está en hechos, en personas colaborando concretamente hace 40 años. Y finalmente, el valor que a mí me parece que ojalá tenga para la formación, pues nuevamente, para la formación de los estudiantes, los pensadores, quien quiera acercarse a estas ideas. Bueno, volviendo justamente, tratando de, por ahí esto puede contribuir un poco a la formación de la materia gris, ¿no?, de la Argentina. Gracias, muchas gracias.